En este video voy a agregar las traves de concreto y también voy a agregar un desagüe pluvial en la losa inclinada de la azotea. ¿Empezamos ya? Estamos llegando a la parte final del tutorial express y en este video me voy a enfocar en terminar los detalles del modelo que dejé para el final. Aquí voy a empezar a colocar las traves de concreto que no se pueden resolver con traves de cerramiento. Primero voy a checar en esta planta que tanto la caja de referencia como la plantilla de vista estén correctamente asignadas. Después voy a utilizar mi archivo de Dynamo para crear las cotas automáticas. Recuerden que este archivo crea cotas en ejes paralelos, verticales y horizontales. También noto que en esta planta hay varios castillos a los que necesito unir la geometría para que se vean en negro, así que voy a mostrar esto en cámara un poco rápida. Ahora voy a checar que el rango de vista esté a menos 150 milímetros para no ver los muros ni columnas del nivel inferior. Ya teniendo esto, ahora me voy a enfocar en el modelado preciso de esta losa. Voy a hacer un corte aquí para mostrar el estado actual y voy a cerrar la ventana de este modo. Al principio modelamos la losa inclinada, pero no nos enfocamos en los detalles específicos. Como ven aquí, el proyecto arquitectónico muestra un desfase en los muros. Para mostrarles a lo que me refiero, voy a cambiar por un momento la plantilla de vista y voy a escoger esta que se llama corte arquitectónico. Esta plantilla de vista, al contrario de lo que teníamos antes, nos muestra en líneas gruesas el modelo arquitectónico, mientras que el estructural se ve gris y en líneas punteadas. De esta forma, si selecciono el modelo arquitectónico, se puede ver con claridad que estos muros están desfasados. Por alguna razón, así los colocaron y los mandaron hacia arriba. Dudo mucho que haya sido a propósito, pero a veces sí aparecen este tipo de desafíos, así que parece un buen ejemplo para agregar más detalles. Lo que voy a hacer entonces es extender esta losa hasta este punto, y el muro estructural también lo voy a alinear con el arquitectónico. Esto lo voy a hacer en cámara rápida, ya que solo es ajustar losas y mover muros y castillos como lo hemos hecho en todo este tutorial. Bien, una vez terminado, ahora voy a crear la viga de concreto en la cochera para cargar todo el peso del muro y parte de la losa. Primero voy a subir el nivel de estas columnas hasta el tope del muro de pretil, para que mi planta se vea de esta manera. Aprovecho para alinear el cerramiento, el muro y el castillo con el eje. Ahora voy a ajustar este muro de fachada. Para eso voy a cambiar esta vista a corte arquitectónico. Y voy a colocar una línea para ubicar la altura de la entrada. Después, regreso a la plantilla estructural y ajusto la base del muro respecto a esa línea. Lo siguiente será copiar este cerramiento hacia abajo para agregar la trave. La selecciono y la cambio por esta trave que no hemos usado que se llama T1. Le doy en editar tipo para modificarla. Recuerden que estas familias son de las que se les puede cambiar el armado de refuerzo en 2D, siempre y cuando hayas descargado la versión potenciada. Si tienes la versión básica esencial, puedes modificar todo lo demás. Aquí voy a cambiar primero el nombre. Le dejo el T1, pero le cambio las dimensiones de 250 por 150. Esto también se lo cambio en los parámetros de dimensión de la familia. Lo siguiente que voy a modificar es este parámetro que dice traves de liga. Esta trave no es trave de liga, por lo que para cambiarlo tengo que ir a los parámetros de construcción y desactivar la casilla de cimentación. Con esto, el parámetro de categoría se cambia a traves de concreto, para que se ubique en la correcta tabla de secciones. Ahora voy a cambiar el tipo de armado. Voy a asignarle 2 varillas del número 3 superior. No requiero segunda línea aquí, por lo que lo dejo así. En el armado inferior también agrego 2 varillas número 3 y voy a darle a aplicar y aceptar para ver cómo está quedando. Voy a alinear la trave con el lecho bajo y también voy a unir geometría. Como ven, aquí tengo las 2 varillas arriba y las 2 varillas abajo. Pero como este acero no es suficiente, voy a editar para agregar más acero. Voy a seleccionar la opción de segunda línea en el armado inferior y le asigno diámetro número 3 a estas varillas extras. Al darle a aplicar, vean cómo se coloca la segunda línea. En este caso, la familia también muestra el refuerzo mínimo según sus dimensiones.
El mínimo para esta viga es de 1.24 centímetros cuadrados, y aquí se muestra el acero real tanto en la parte superior como inferior, y checa si se está cumpliendo con el requisito. Voy a dejar la marca de tipo como está porque es T1, y olvidé cambiar el armado de cortante que serán estribos número 2 a cada 100 milímetros. Le doy a aceptar y dejamos el corte así por el momento. Ahora me voy al plano para ver las tablas de elementos, y vemos que esta trave ya aparece al final mostrando tanto las dimensiones como el armado de refuerzo. Recuerden que esto, si lo modificamos en la familia, se ajusta automáticamente en el dibujo y en la tabla también. La tabla ahora nos muestra 2 varillas número 4 superior y en la parte inferior 2 varillas número 4 más 2 del número 3. Voy a deshacer estos cambios para seguir con el video. Voy a hacer lo mismo ahora para esta trave. Pero antes de eso les quiero mostrar que, como ven aquí, el hatch de los muros debería estar a escala y medir 70 milímetros. Esto no se ve así porque cuando cambié la escala en la plantilla de vista de cortes estructurales, no ajusté este parámetro. Para arreglar esto, me voy a la pestaña de filtros, edito los muros de tabique y doy clic en la sección de corte. Lo que voy a modificar es el patrón de primer plano. Como pueden ver, tengo 3 tipos de hatch para tabique. Para saber cuál es cuál, le doy clic a este botón y me muestra el nombre completo de los diferentes patrones. Aquí pueden ver que el de hasta abajo es para escala 1 a 20, el que sigue hacia arriba es el que buscamos, de 1 a 15. Lo selecciono y le doy a aceptar a todo. De regreso en la vista, ahora sí podemos ver que el relleno del muro ahora sí es de 70 milímetros de alto. Ahora sí, sigo con la trave. Primero le asigno el tipo T1 y le doy duplicar para crear un nuevo tipo. Esta la voy a llamar T2, y para ver sus dimensiones, primero voy a darle a aceptar y cerrar. Voy a medir cuánto necesita ser de ancho, que serían 245 milímetros, pero lo voy a redondear a 250. Edito entonces la familia y la modifico según lo que necesite para esta trave. Finalmente la alineo con el muro y le asigno también el acero de refuerzo. Como ven, 2 varillas número 3 no cumplen con el refuerzo mínimo, por lo que esta vez serán 3 varillas número 4, tanto superior como inferior. Checo que cumplan, y si sí, entonces termino. Voy a continuar entonces con el corte, pero como ven, es demasiado largo y hay mucho tramo de losa que no es importante mostrar. Por tal motivo, voy a recortar la vista de la siguiente forma. Si selecciono la ventana, pueden ver que se generan 2 pequeños símbolos de corte en cada lado. Si me coloco sobre uno de ellos, me muestra una vista previa de lo que se va a recortar si doy clic. Le doy clic y vean que la parte de en medio se eliminó. Ahora puedo acomodarlo según lo requiera, y con estas flechas azules que aparecen en medio de la ventana, puedo moverlas para que queden más juntas. Bien, para crear un detalle de esta parte, primero voy a crear el área de refuerzo en esta losa como lo hemos hecho hasta el momento, así que lo hago en cámara rápida. Entre otras cosas, le indico que la dirección principal de la viga va a ser en este sentido, y que solamente requiero acero de refuerzo en la parte inferior, de varilla número 3 a cada 20 centímetros. Aquí es donde voy a modificar un poco para agregar más detalles que muestren un desagüe pluvial en la parte inferior de la losa. Para eso, le doy editar una vez más y le voy a dar un desfase temporal a la línea inferior, desactivando la opción copiar de 700 milímetros. Si nos vamos al corte, vemos que se generó bien, pero ahora el refuerzo queda fuera de la losa, así que me regreso a la planta para modificar también el refuerzo de área. Regreso al corte y voy a ampliar un poco la vista para ajustarla. Luego, elimino esta línea que no sé de dónde salió. Continúo entonces con el desagüe pluvial, que va a ser también de concreto. Esto no es muy común, pero es para mostrarles diferentes formas de crear losas. Primero voy a alinear la trave para que quede al nivel inferior de la losa, y después a crear la parte que falta de la losa. Para eso primero voy a tomar un punto de inicio de losa. En la planta puedo ver que el eje B me puede servir, así que lo memorizo. Me regreso a la sección y voy a la pestaña de estructura, y selecciono un componente para modelar en sitio. De la lista que nos muestra, voy a escoger la categoría de suelo, y lo voy a llamar desagüe. Vean que todo lo demás se volvió gris, y lo que voy a hacer es generar una extrusión. Como ven en el dibujo, cualquier figura que hagamos se va a volver un sólido.
Lo selecciono entonces y me va a pedir un plano perpendicular al eje en el que quiero la extrusión. Le voy a indicar, como vimos anteriormente, que el eje B es un buen eje. Le doy a aceptar y voy a empezar a dibujar la forma del desagüe. La figura la dejo así para mostrarles lo que hace. Le doy a aceptar y vean que la figura desaparece. Si me voy a la vista en 3D, veo que la extrusión se encuentra aquí. Así que, con las flechas, la envío hasta el otro lado y luego voy a alinear este extremo con el muro. Ahora selecciono la extrusión y le cambio el material para que se pueda unir geometría con la losa. Por lo tanto, escojo el mismo material que la losa, que es SR Concreto Estructura. Y finalmente le doy a aceptar al modelo en sitio. Ahora voy a ajustar tanto la losa como el refuerzo de área, de acuerdo con el tamaño real del desagüe, y uno la geometría para hacerlo monolítico. Teniendo esto, puedo ahora hacer los ajustes en cuanto a tamaño que el proyecto hidráulico requiera. De hecho, me doy cuenta de que tenemos que respetar el paño inferior, por lo que voy a subir la losa y ajustar todo respecto a ese nivel inferior. La losa la voy a subir ya que esa profundidad del canal se me hace poca. Para ajustar este tope de aquí, lo que voy a hacer es editar el contorno de la extrusión y voy a alinear la parte superior con el tope de la losa. De este modo, si yo muevo de nuevo la altura de la losa, el canal se adapta también a esa altura. Del otro lado también voy a mover la trave hacia arriba, alineándola en la parte inferior. De regreso al detalle principal, voy a agregar el refuerzo al canal. Lo selecciono y doy clic en Armado. Como en este caso no tenemos una forma de varilla exactamente a lo que necesitamos, voy a usar esta que está activada, que es una varilla en forma de U. Me acerco y la coloco por aquí. Después manualmente voy a seleccionar la varilla y voy a mover sus dimensiones. Llevo este extremo para acá y el de la derecha también. Ahora, para unir estas dos varillas, selecciono la varilla y doy clic en Editar boceto para modificar su forma. La línea de boceto se vuelve magenta, así que voy a agregar una línea paralela al refuerzo de la losa y la alineo con la varilla. Le doy recortar en esquina y termino el boceto para dejarla como si fuera un solo armado. Ahora, para agregar la varilla longitudinal, hago lo mismo. Selecciono el canal y le agrego armado. Cambio la forma de la varilla, ya que esta se creó como nueva y pertenece a esta que acabamos de crear. En vez de eso, selecciono la varilla normal. En cuanto a la orientación, la voy a cambiar a perpendicular al recubrimiento y aprovecho para cambiarla a número fijo de 3 varillas. Al colocarme sobre el canal, me coloca las 3 varillas como se ve. Le doy clic y las ajusto manualmente al lugar que quiero. Finalmente, agrego elementos de detalle, cotas y textos para crear el detalle, el cual queda de la siguiente forma. Noten que cambié al final las varillas a un gancho de 180 grados para crear este anclaje aquí. En planta también vamos a hacer unos ajustes para terminar el plano. Primero, voy a indicar que en esta parte tenemos un desagüe pluvial. Para eso, voy a crear una región rellena. Utilizo la herramienta recuadro para trazar el contorno, y antes de aceptar, le cambio el tipo de línea a líneas invisibles. Le doy a aceptar y se genera este patrón. Por supuesto no es el patrón que quiero, por lo que lo voy a editar. Lo duplico, le doy el nombre de desagüe pluvial. Le cambio el tipo de patrón al que quiera y también el color a gris. Además, le quito la opción de máscara y le doy a aceptar. Para indicar de qué se trata, voy a agregar un texto con directriz con dicha información. Y de paso, le indico ver el corte estructural. En cuanto a la forma de indicar el refuerzo de la losa, recuerden que siempre que se genera un refuerzo de área, automáticamente se genera un símbolo y una etiqueta. Lo que voy a usar aquí es el símbolo. El que aparece por defecto es el símbolo de malla electrosoldada, la cual usaría si fuera el caso. Pero en este caso, lo que tengo es acero de refuerzo. Por lo tanto, voy a cambiar el tipo. Hay opciones para lecho inferior, superior o ambas. Recordemos que esta losa tiene solamente varillas en el lecho inferior, por lo cual voy a escoger este tipo. Este es el tipo de símbolo que tenemos, y como pueden ver, yo lo puedo mover a cualquier parte de la losa según me convenga en el dibujo. También pueden ver que el final de las varillas es un gancho de 180 grados, que fue un cambio que hice fuera de video. Esa información también se actualiza en este símbolo. Si selecciono el refuerzo de área, pueden ver aquí ese gancho. Si lo cambio a 90 grados, se actualiza también en el símbolo. Lo regreso a 180, pero el problema es que no puede ser un gancho de 180 en ambos lados.
De hecho, viéndolo bien, lo voy a dejar de 90 grados y lo voy a ajustar un poco hacia el centro de la trave. En el lado opuesto, vuelvo a mostrar lo oculto para editar el refuerzo, y cambio el tipo de gancho solo a este lado para que no se vea. Si regresamos a la planta, podemos ver que desapareció el gancho en este lado. Con esto garantizamos que tanto planta como detalles tengan el mismo tipo de refuerzo. También voy a editar el refuerzo principal para darle ganchos de 90 grados como anclaje. Finalmente, voy a hacer un ajuste aquí porque no se ven los ganchos apropiadamente. Edito el contorno del refuerzo de área y lo coloco sobre el centro del muro en ambos lados. Con esto ya puedo ver el anclaje. La etiqueta no la voy a usar, así que la borro. En estos puntos donde se empalman las letras con líneas, etc., podemos mover la etiqueta o el símbolo para adecuarlo. El símbolo de la losa está al revés, así que también lo arreglo usando la herramienta Alinear en perpendicular. Recuerden que las losas y el acero de refuerzo no están paramétricamente relacionadas, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo indicar el refuerzo. En este caso, en el que se trata de una losa LM1, checo la tabla para ver qué indica como refuerzo. Vemos que marca ver armado y refuerzos adicionales en planta estructural, ya sea que coloques el armado en la tabla y lo elimines de la planta o viceversa, pero nunca lo coloques en las dos, ya que si se modifica una, se corre el riesgo de olvidar cambiar la otra. Es necesario aquí también agregar una simbología para entender estas indicaciones de refuerzo. Para eso, me voy a traer una leyenda que se llama Simbología de refuerzo en planta. Voy a mover esta simbología hacia arriba, y la de refuerzo la coloco en su lugar. Por supuesto, le quito el tipo de título. Esta es la simbología, la cual muestra que el lecho inferior se indica como LI, mientras que el lecho superior como LS. También nos dice que la dirección principal del refuerzo se muestra como línea continua, pero el refuerzo secundario como una línea punteada. Ahora, para saber a qué se refiere como dirección principal o secundaria, tenemos este croquis. Las varillas principales son las exteriores y las secundarias son las varillas interiores. Es por eso que en la planta nos da estos dos tipos de líneas. También es de mucha ayuda indicar en la planta que se deben seguir estas nomenclaturas para mayor claridad. Finalmente, termino etiquetando todo para darle la presentación final. Etiquetando las traves, me di cuenta de un problema. Aquí tengo estas dos traves que se pueden ver en este corte, pero una de ellas la cambiamos a un cerramiento de 250 por 250 milímetros, sin considerar que esa trave se extiende hasta el pasillo de servicio. Así que la voy a separar, cambio la trave del pasillo a cerramiento normal y continúo a terminar la planta. También voy a agregar un detalle para ver este desnivel del cuarto de baño y lo muestro a continuación. Le he ajustado los valores a las traves para que me muestren el casetón correctamente. Sin embargo, no se puede ver la malla de refuerzo de la losa, así que se la agrego usando, en vez de varillas número 3, malla electrosoldada a una separación de 150 milímetros. Regreso al corte y veo que ya me aparece, pero está un poco bajo. Debería estar en medio de la capa de compresión. La selecciono una vez más en la planta y me regreso al corte para modificar el desfase del recubrimiento superior a 10 milímetros. Bueno, pero necesita ser negativo. En la planta, elimino cualquier símbolo y etiqueta que se genere y continúo con el acero de refuerzo de la losa. En este caso, en vez de colocar refuerzo de área, primero genero el refuerzo longitudinal con un número de varillas espaciadas a cierta distancia. Pero el refuerzo transversal lo haré diferente. Voy a usar el modo boceto. Selecciono otra vez la losa y comienzo a trazar la forma de la varilla conforme la necesito. De este lado, voy a darle un doblez en Z para poder conectarlo con la malla electrosoldada. Puedo seleccionar esta última sección y darle una altura suficiente para que se vea el empalme con la malla. Le doy a aceptar y ajusto también las varillas longitudinales para que coincidan con los ganchos. Otra forma de mover la varilla sin cambiar el recubrimiento superior es seleccionándola y usando la herramienta Desplazamiento. Esto crea estas flechas de control y yo puedo mover gráficamente el refuerzo a cualquier posición sin modificar el modelo real. Le doy un desplazamiento en Z, solo para mostrar más claro el empalme, y continúo terminando el detalle. En esta parte superior también agregué una región rellena para el relleno con material ligero y ocultar las instalaciones sanitarias. Finalmente, esta sería mi planta estructural con los cortes que creamos en este video.
Por último, voy a empezar a agregar los detalles faltantes como los de la losa de la escalera. Para ver el último video de este tutorial, da clic aquí. Nos vemos en el siguiente.